Estamos en estas notas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Horacio Pietragana Corti, que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación y actualmente es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Hola, Horacio, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, gracias aquí, gracias por estar acá. Sé que estás en el marco de una visita a la ciudad con el tema de derechos humanos de trasfondo y obviamente ahora estamos en un tiempo electoral y de campaña y creo que cada representante de una lista también tiene una potencia que mostrarle a la sociedad. Una lista es una suma de equilibrios. En tu caso viene de la pata obviamente de los derechos humanos. Bueno, ¿qué mirada tenés de lo que ha ocurrido con este gobierno en relación a los derechos humanos? ¿Y qué nos vamos a poder encontrar en corto plazo después si viene algún gobierno diferente, digo? Bueno, en primer lugar, claramente estamos ante un gobierno negacionista, la primera vez que tenemos un gobierno que niega los delitos de lesa humanidad, en representación, digamos, más allá de que Milei lo ha manifestado varias veces, y hace poquito la campaña en las provinciales fue con una frase que simboliza el fin de la impunidad en Argentina, como es el nunca más, que fue a partir de esa vuelta a la democracia y ese informe que hizo la CONADE para poder sacar testimonios, ¿no? Terribles testimonios de víctimas de tortura, de violaciones, para poder llevar adelante los juicios a la Junta. Ese informe fue lo que se llamó el Nunca Más, y la verdad que este gobierno haga campaña sobre el kirchnerismo nunca más, que fue justamente el que retomó las banderas. Sí, el que acabó con la impunidad en este país, ¿no? Básicamente, digamos, siempre decimos lo mismo, las madres y las abuelas reclamaban, pero bueno, Néstor y Cristina llegaron y hicieron propia la lucha de los organismos de derechos humanos y también, digo, se pudo avanzar en esa materia y profundizar tanto y ser Argentina ejemplo en el mundo. Hoy tiene 1200, tenemos 1233 condenados. El 24 de octubre va a haber una condena. Acá en la zona. Sí, una mega causa, ¿no? Que es la huerta y vamos a estar presentes y vamos a acompañar, porque por más que en lo discursivo lleven un discurso negacionista, bueno, lo que está pasando en realidad es que se sigue condenando y hay juicios y avanza, la justicia avanza. Ahora, claramente, en materia de lo que tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia y la política de no repetición, que se sostuvo, hasta en el gobierno de Macri se sostuvo, sí. Digo, con algunos retrocesos, pero se sostuvo. Bueno, hoy estamos ante un desequilibrio muy grande, un vaciamiento de la Secretaría, despidos, persecución política. Porque claro, no es solamente para que la gente lo entienda, la parte negacionista, el decir que no están de acuerdo o que niegan todo lo que sucedió, sino también son acciones concretas sobre organismos que llevan adelante políticas claras sobre ese tema. Sí, totalmente, totalmente. Organismos de derechos humanos, que son ONG, que, bueno, obvio Néstor tenía una política de acompañar el rol, por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los hombres y mujeres y que todavía seguimos encontrando de hermanos que, como yo, fuimos apropiados en la época de la dictadura, y gracias a esa lucha pudimos ser recuperados y podemos estar hoy hablando y podemos saber quiénes somos y quiénes fueron nuestra familia. El Estado hizo poco, ¿no? Hasta la llegada de Néstor en esa búsqueda. Y eso se vio en la cantidad de hombres y mujeres que podían recuperar su identidad. Este es un pequeño ejemplo. El equipo argentino de antropología forense, digo, un montón de políticas activas que ayudan a la construcción de una política de reparación. Pero no solo eso, sino también las políticas de derechos humanos actuales, ¿no? Digo, las políticas que tenemos que seguir tratando de forjar, la violencia institucional, lo que se llama típicamente como gatillo fácil, ¿no? Que nosotros no tenemos, siempre en esto también hay un mal entendimiento, ¿no? Siempre cuando hay un delito, sí, que a nosotros nos duele quienes militamos los derechos humanos, o una persona que es robada o asesinan a alguien lamentablemente en algún acto de delincuencia, dicen, bueno, los derechos humanos son responsables. No, la verdad que no. La verdad que obvio nosotros trabajamos con la fuerza de seguridad, somos ciudadanos argentinos, no queremos que haya inseguridad claramente, pero que entendemos que la profesionalización de la fuerza y las capacitaciones
y la defensa de los derechos humanos de la propia fuerza de seguridad hace una sociedad que comulgue mejor, digamos, contra estas problemáticas, por ejemplo, que son la delincuencia, la inseguridad, ¿no? No hay, a veces nos ponen, ¿no?, en un lugar de buenos y malos enfrentados, ¿no? Y la verdad que nada que ver. La verdad que, bueno, uno llega a su casa, ve un policía y se siente seguro. Digo, sería muy hipócrita que sea de otra manera. Pero bueno, el gobierno de Javier Milei hoy tiene claramente un aparato represivo en todo reclamo, en toda protesta. La política, digamos, de salud, de educación, la política con la comunidad que sufre discapacidades. Todo esto también son, ¿no?, avances contra las políticas de derechos humanos, ¿no? La política de no protección a los niños, digamos, ¿no? Hoy estamos viendo que la marginalidad en Argentina está creciendo, que la pobreza está creciendo, a diferencia de lo que nos quieren vender, que entraron 12 millones, que sacaron 12 millones de argentinos de la pobreza. La verdad que un argentino hoy esté laburando en una bicicleta, entregando un delivery, que es un laburo digno, pero que eso se contabilice como lo que se contabilizaba antes, como un laburo en blanco, ¿no?, o un Uber. La verdad que son salidas que refuerzan la crisis económica que tenemos. Sabemos cómo están las familias hoy, el endeudamiento que tienen las familias, y todo esto deteriora, digamos, los lazos sociales, ¿no? Y creo que es un gran problema. ¿Pensás que en algún momento hubo una fractura de los lazos sociales porque el discurso que caló hondo, y sobre todo para que Milei llegue a la presidencia, es un rechazo a políticas de Estado? Y entre ellos los derechos humanos. Había también como una cuestión de que estaba mal la cuestión de los derechos humanos. Sí, yo creo que ahí hay varios, siempre lo analizamos, hacemos, digo, autocríticas, para llamarlo de alguna manera. Entiendo que el último gobierno que nosotros gobernamos tuvimos falencia, éramos un frente. Yo represento a un sector, digamos, dentro de ese frente, el gobierno de Alberto Fernández. Yo fui secretario de Derechos Humanos, y la verdad que siempre cuento lo mismo. Si hay algo que pudo hacer Néstor cuando llegó y profundizar en las políticas de derechos humanos, es que, digamos, vio la sociedad acompañó, digamos, esas políticas, pero porque paralelamente se le iba dando respuesta a la demanda de la sociedad, ¿no? Entonces caían bien esas políticas. En el gobierno de Alberto pasó todo lo contrario. Más allá de las pandemias, más allá de la crisis económica, la sociedad empezó a ver que no se le estaba dando respuesta a las expectativas que había puesto en elegir a ese candidato como presidente, a ese proyecto político que habíamos vendido en campaña. Y esto obvio que melló también dentro de los organismos, porque bueno, vos lo veías a la figura presidencial abrazando a todos los organismos, llevando adelante política de derechos humanos, pero que no acompañaba la demanda real de la gente. Eso automáticamente se transforma en bronca, ¿no? Y en distancia. Eso es muy peligroso, más con símbolos tan importantes para nosotros con las madres y abuelas. Siempre digo lo mismo, para nosotros una política de derechos humanos tiene que estar acompañada de la lucha de esos compañeros que no están con nosotros, que tiene que ver con buscar una sociedad que cumpla las expectativas de la sociedad y que sea más justa, más igualitaria, ¿no? Sí, debería trascender, digamos, cualquier tipo de gobierno e ideología. Totalmente. Cosa que no sucede. No, lamentablemente no. Bueno, hoy hay un discurso reinante de odio, hay un discurso muy violento del gobierno, de ataque constante a periodistas, a artistas, cualquiera que muestre una opinión aparte o distinta a la que opina el gobierno nacional es atacado no solo por las figuras políticas, sino por los medios hegemónicos de comunicación también, ¿no?, que llevan adelante una estrategia a partir, bueno, de los intereses que defienden. Nosotros estamos convencidos digamos, el último proyecto político que le pudo dar una claridad y una proyección y una planificación a la gente fue el gobierno de Néstor y Cristina. Entendemos que hoy Cristina está prescripta, que esta detención ilegal que tiene también es consecuencia de todo lo que se pudo hacer y todas las disputas que se dieron durante
su mandato y el mandato de Néstor. No es gratis, digamos, visibilizar al poder real, visibilizar a los cómplices de la dictadura, a los cómplices civiles, condenar a los genocidas. Digo, redistribuir en un país también implica, ¿no?, tensión con los sectores más poderosos de la economía. Bueno, hoy creemos que el lawfare que veníamos denunciando ya hace muchos años, en toda nuestra patria grande, en toda Latinoamérica, hoy se encarna en Argentina con la detención de Cristina, ¿no? El sentimiento de ir a votar, que yo voto en la tercera sesión electoral, ir a votar y que no esté la boleta cuando ella quería ser candidata y le coartaron la posibilidad a un ciudadano de poder elegir a una candidata que todos saben que defiende y que tiene una voz distinta a cualquier otro político o política. La verdad que entendemos que hay una intervención clara y directa de nuestra democracia. ¿Qué pensás que sucedió el 7 de septiembre? Creo que, bueno, hay un hartazgo, digamos, de una parte de la sociedad, hay mutaciones también electorales en esto, ¿no? Digo, creo que la primera, digamos, cuando Milei llega presidente, mucho sector que nos había elegido a nosotros lo eligió a Milei. Esto se ve en la radiografía de los votos, en los barrios populares, en clase media baja, había tenido muchos votos de Libertad Avanza, y la verdad que en las últimas elecciones vemos que eso se traspoló, ¿no? Eso volvió, por ejemplo, los sectores populares, clase media, se empezaron a votar de vuelta a Fuerza Patria, y el sector que, digamos, los que estaban en disputa, que era la derecha, entre la Libertad Avanza y Cambiemos, hoy casi ese sector que votaba Cambiemos mutó a Libertad Avanza, ¿no? Digo, hoy está más o menos el escenario, es un resumen muy llano, pero la verdad que también hoy quien más mal la está pasando claramente son los sectores trabajadores, son los sectores de clase media baja y los sectores populares. ¿Pensás que se repite esto ahora en octubre? Sí, yo pienso que sí, tal vez estamos haciendo todo el esfuerzo para que se repita con la misma o más también, con más diferencia, pero creo que, bueno, van a tener un oxígeno a partir de este salvataje que hizo Estados Unidos. Habrá que traducirle eso también a la ciudadanía, lo que implica que un país imperio como Estados Unidos esté constantemente, digo, es un país que hay que comercializar claramente, tenemos que tener lazos comerciales, pero no entregar, ¿no?, algún tipo de riqueza o patrimonio a costa de salvar pequeños incendios que sabemos que a largo plazo nos van a seguir trayendo endeudamiento y compromisos que van a ser muy difíciles de asumir, ¿no? Tanto con el Fondo Monetario Internacional, que creemos que hay que sentarse y renegociar una deuda impagable para el Estado argentino hoy y que va a ser impagable durante años. Entonces creo que para el 2027 hay que tener una clara decisión y un claro discurso hacia la ciudadanía de lo que implica esa deuda, que ni siquiera pasó por el Congreso una parte de esa deuda, ¿no? Y que rompió también los mismos estatus del Fondo Monetario Internacional. Los reglamentos del Fondo Internacional no permitían hacer esos desembolsos a países tan comprometidos económicamente como Argentina. Decías recién que hoy esto le trajo oxígeno. Yo el otro día también planteaba esto, bueno, el oxígeno es para los mercados, ¿qué va a pasar con la gente? No, con la gente no va a cambiar nada, ¿no? Por eso tenemos la expectativa de que realmente haya... Sí hay algo que los mercados mueven, que es un clima, ¿no? Un clima de corrida, un clima de aumento en la góndola, un clima de... eso puede ser que siga estando estable, pero la verdad que hoy ya gran parte de la ciudadanía argentina está endeudada y por comida. Claro. Y quiere salir de esta situación, ¿no? Obvio, y no ve cómo salir de esta situación. Bueno, hoy tenemos una herramienta que es la que nos ofrece la democracia, que es poner un freno a este gobierno, darle mayoría a la oposición, yo represento a Fuerza Patria, darnos mayoría para defender los intereses dentro del Congreso y poder, como se está haciendo en esta semana, revertir decretos que, bueno, que tendrían que haber tenido
una legitimidad previa por el Congreso y que, bueno, sabemos que hoy se está tratando de resistir de esta manera, ¿no? Hoy tenemos ya la semana que viene, esta semana, el jueves, bueno, se va a tratar el recurso económico para las universidades, el financiamiento universitario. Vamos a ver cómo sale, pero bueno, esto lo tenemos que tener. Hoy estamos a la defensiva, ¿no? Defendiendo. Nosotros tenemos que pasar a poner proyectos, meter proyectos en el Congreso y que se aprueben. Para cerrar, bueno, recién nombrabas hace un ratito lo de que va a suceder el 24 de octubre, que va a ser el veredicto al juicio de la Huerta, que va a ser acá en Tandil, Sí, sí. y días antes de las elecciones. Bueno, ¿cuál es la importancia que todavía se sigan presentes estos juicios para la ciudadanía y obviamente en contra de estos discursos negacionistas de las cuestiones de derechos humanos? Sí, la importancia para mí es fundamental, digamos, ¿no? Porque como te digo, los gobiernos pasan cada 4 años, lo que va a quedar en la historia es lo que hizo Argentina con sus genocidas, digamos, ¿no? Eso, digo, el día de mañana se va a hablar de Argentina como un país que pudo juzgar y condenar a los torturadores de su juventud. Y creo que eso es algo totalmente importante. Mira, yo hoy tuve una charla a la mañana con chicos de un programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que son chicos de secundario, y uno de los ejercicios que hago siempre, preguntarle, no solo a los chicos, lo lograste también, es quién conocía a Victoria Villarroel antes de que Milei asuma como presidente. Levante la mano, no te la levanta nadie. Y yo ahí hago una intervención o una interpelación de que no nos puede pasar esto. No podemos votar a un candidato a presidente con su vicepresidente, a diputados, a senadores, sin saber quiénes son. Tenemos que tener ese mínimo compromiso de tratar de indagar por lo menos 15 días antes quiénes son, a quién estamos eligiendo. Porque cuando decimos que estamos entregando el futuro de nuestra patria, lo estamos haciendo. Y la verdad que no son todos no defienden los intereses por más que vengan disfrazados del fin de la casta. Bueno, hoy estamos viendo las crisis internas que están viviendo el gobierno de Milei, tanto con fracturas internas políticas como la coima del 3% de Karina Milei. Ahora tenemos a un competidor en la provincia de Buenos Aires que va encabezando la lista de diputados nacional vinculado a personajes del narcotráfico. La verdad que hay que abrir los ojos, ¿no? Nosotros tenemos un candidato como Jorge Tayana, que es una persona que fue perseguida en la dictadura, que estuvo presa cuando era joven, militante político de la universidad, que siempre estuvo en los gobiernos que más felicidad le dio a la gente, más allá del gobierno fallido de Alberto, que la verdad muchos nos decepcionamos, siendo parte también. Pero Jorge mantuvo, digamos, su rol y es un funcionario y es un ser político, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que mirar eso también, ¿no? No puede caer cualquier, digamos, cualquier sorpresa, sí, paracaidista, digo, y de golpe votarlo. No lo decimos nosotros, lo decía hasta el Papa Francisco, ¿no? Que hay que saber a quién votamos y conocer a quién elegimos. Horacio, muchas gracias. No, por favor. Horacio Pietragala en estas charlas del Eco de Tandil.